Mari Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Los papás y nosotras, la coordinadora de Bienestar y Consejería, Landy y Jacqueline, estamos aquí dándote la bienvenida y agradeciéndote tu estancia por estos dos campus. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo las caritas de todos, me encantaría verlas, pero buenas tardes a todas y a todos. Yo espero que las expectativas de la invitación sean cumplidas, porque no es tanto los modelos de crianza o de familia que vamos a ver. A mí me interesa mucho como sexóloga clínica que veamos parte de lo que son los modelos de educación sexual. Y en este sentido me encantaría iniciar cuestionando un poco, porque la sexualidad es algo que está, algo que somos desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, pareciera que no ha existido un modelo adecuado para lo que sería la educación de la sexualidad. Y me encantaría iniciar con varias preguntas. Si me lo permiten, yo les pediría algo, que las preguntas puedan ustedes abrir sus micrófonos y directamente respondieran quienes quieren participar. Y ya después que terminemos las preguntas, sí les voy a pedir que por favor cierren sus micrófonos como para poder yo expresarles, y al final daremos un espacio para resolver las dudas, resolver o responder los cuestionamientos que ustedes tengan. Espero estén de acuerdo. Y las preguntas serían como esto. Si yo les pregunto, ¿qué opinan sobre la educación sexual? ¿Quién quiere compartir y qué me respondería? Bueno, no sé si puedo hablar yo. ¿Sí me escuchan? Claro. Creo que para mí la educación sexual viene siendo desde conocer el cuerpo humano de cada persona, desde niños hasta la adolescencia y cómo funciona. Bueno, sin meternos en especificaciones de lo del hígado y demás, ¿verdad? Sino más bien lo que es nuestro cuerpo externo y las partes importantes sexuales. Creo que a eso se refiere educación sexual. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias, perdón, no le dije gracias. Perdón. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, ¿yo me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Sí, yo opino que la educación sexual ha sido durante mucho tiempo un tabú. Yo tengo 50 años y creo que estoy así como que en un borde en el que muchas cosas eran no permitidas y actualmente ya todo se permite. Entonces creo que hay como que mucha confusión, hay demasiada información y es difícil abordar los temas precisamente por tanta apertura y tanta diferencia entre la educación que yo recibí y la que hoy hay. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿hay alguna diferencia para ustedes entre educación sexual y educación de la sexualidad? ¿Quién dijo yo respondo? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí la educación sexual me podría parecer o dar una idea. Yo tengo 3 niños. Educación sexual, lo que te pueden ir hablando en cuestión de igual los padres desde que nacen hasta cuestión primaria, algo así, hablarles qué es su cuerpo, cuál es su sexo y a lo mejor sexualidad ya hablar
planes de qué es lo que pasa con tus cambios y que ahí se da la sexualidad, no sé. Ok, bien, gracias. ¿Alguien más me comparte si hay alguna diferencia? No sé si pueda decir yo lo que opino, no sé si se escucha. Sí se escucha. Sexualidad, lo que es el aprendizaje de sexualidad es cómo es el cuerpo humano. Y la otra es cuáles son las diferentes formas de sexualidad entre parejas que hay, hombre-mujer, mujer-mujer, etc., ¿no? Son dos temas diferentes. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pues yo creo que la sexualidad, bueno, la diferencia en los temas es, uno tiene que ver efectivamente con las relaciones sexuales como tal, y otra, la sexualidad, en general, el manejo de la sexualidad del ser humano tiene incluso que ver cómo nos relacionamos con la gente, por ejemplo, hombre-mujer, hombre-hombre, hombre-niño, etcétera, y hay una sexualidad siempre de por medio, como al principio decías, es algo que desde que nacemos hasta que morimos, la manejamos. Entonces, tiene que ver más con un desarrollo, incluso como ser humano, ¿no? O sea, la sexualidad siempre está presente en cómo nos desenvolvemos como seres humanos. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, ¿quién me comparte? ¿Quiénes de ustedes consideran haber educado en la sexualidad a sus descendientes? ¿Quiénes lo han hecho? Hola, buenas tardes. Yo soy Mónica Pesa. Hola, Mónica. Hola. Yo creo que yo sí me preocupé desde, no solo ahora que son adolescentes, sino desde más pequeños, el poder platicar con ellos de que iban a tener cambios a lo largo de las diferentes etapas. Obviamente ahora en la adolescencia son mucho más drásticos. Hay cambios no solo físicamente, sino emocionales. Y traté desde un principio platicar con ellos, que entendieran que a lo mejor íbamos incluso a conflictuarnos, no solo ellos con ellos mismos, sino ellos conmigo, con su papá, para que estuviéramos preparados a lo mejor para este momento, porque justo como la señora de 50 años que comentaba al principio, yo también tuve una educación sexual bastante precaria, le preguntaba algo a mi mamá y se sonrojaba, y entonces eso a mí me creó confusiones en su momento. Entonces yo creo que para mí ahora era muy importante desde un principio hacérselo saber a mis hijos y que tuvieran toda la confianza para con nosotros, sus papás, y poder platicar de cualquier cuestión con ellos y que fuera siempre lo más natural posible. Qué bueno, felicidades, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo también he tratado de platicar con ellos desde pequeños, decirle los nombres de las partes del cuerpo tal cual, sin nombres raros, y pues igual hacerles ver que está la parte reproductiva y pues la parte emocional, ¿no? Involucrada en la sexualidad de ambos. Tengo un hijo de 17 y una nena de 12, y pues sí, también he tratado de explicarles que pues va como que en conjunto, ¿no? El que conozcan su cuerpo y el que también escuchen sus emociones, lo que sienten, lo que les agrada, lo que no les agrada, ¿no? Claro. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, me da mucho gusto porque es como más o menos que de esto se va a tratar. Me hablan ustedes de lo que es una educación sexual que nos dieron precisamente a las personas, a lo mejor muchos de ustedes son jóvenes, algunos ya no tan jóvenes, pero generalmente el tipo de educación que nos han dado es como por un lado invisibilizarla y no se hablaba nada. En esta casa no existe la sexualidad, no se habla, no se expresa. Inexistente. O por otro lado, como lo iremos viendo, algo, híjoles, algo temible. Pero vamos, como mencionaban ustedes muy lindamente, unos cuantos ejemplos de qué es la sexualidad. Y me importa mucho porque precisamente lo que vamos a ver es la diferencia entre la educación de la sexualidad y la educación sexual.
¿Ok? Y la pregunta sería, ¿qué es la sexualidad? Solamente algunos ejemplos. Y si lo mencionaron, un organismo biológico, claro que sí, somos un organismo biológico. Acá es que se me mueve no me alcanza, con pensamientos, con conductas, con afectos, con metas, con autoconceptos, sobre todo en la etapa de la pubertad y la adolescencia. Puede llegar a ser algo martirizante el autoconcepto y la autoimagen. Los anhelos, ¿cuáles son mis anhelos? ¿Qué anhelo ser? ¿Anhelo triunfar o ser artista o bailar o ser escritor o escritora? No lo sé. ¿Qué anhelo yo en la vida? Otra, como lo dijeron también muy lindamente, la relación, tanto con el mismo sexo, si yo soy mujer, ¿cómo me relaciono con las mujeres? Si yo soy hombre, ¿cómo me relaciono yo hombre con los hombres? ¿Cómo me relaciono yo hombre con las mujeres? Yo mujer, ¿cómo me relaciono con las mujeres y cómo me relaciono con los hombres? Tiene que ver también con esto, tiene que ver con aspectos, esta parte se me está aquí como, ok. La parte de la socialización, cómo interactúan, qué tantos amigos tienen, qué tantas amigas, son aislados, etcétera. Todo eso tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con sus temores, tiene que ver, no alcanzo a ver de aquí, con sus actividades, y de acá no lo veo, ¿lo ven ustedes, que estoy señalando aquí? No, ya se me fue. Que está abajo del... Pensamientos. ¿Pensamientos? Ok. Todo eso y más es la sexualidad. Todo lo que pensamos, sentimos, actuamos, soñamos, deseamos, anhelamos, cómo nos relacionamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras actividades. Todo esto es la sexualidad. Por eso es la pregunta, ¿qué tanto como padres hemos educado en la sexualidad? Porque de pronto nuestra cercanía o nuestra comunicación con nuestros hijos puede ser de pronto como logística. Ya hiciste la tarea, ya entregaste tu trabajo, ¿qué vas a tener de uniforme? No lo sé, como cosas logísticas. Y a lo mejor en esta parte de la prisa, en esta parte de esta vida que es de correr y de tantas presiones y de tantos tiempos largos, no nos damos como el tiempo como para ver qué cosas temen, cómo se viven a sí mismos, qué tanto sus actividades les son gratas, cuáles son sus pensamientos. Toda esta parte de poder conocer y sobre todo poder conocer no nosotros como padres o madres, sino al contrario, acompañarles y guiarles en el camino para que puedan explorar en todas estas partes, en todo su interior, en todo cómo se viven, porque de pronto ellos todavía no tienen la parte de análisis, de mucho discernimiento, etcétera. Todavía no la tienen desarrollada. Entonces, en este sentido, esto sería la sexualidad. Ahora, aquí lo que mencionaban es sí precisamente los modelos dominantes de educación sexual que han existido, porque la diferencia es eso. La educación sexual se basa únicamente en los aspectos organísmicos de interacción. Es como ver toda la sexualidad reducida en las relaciones sexuales. Esa es la diferencia. Y esa es la parte de que han sido los modelos dominantes de educación sexual, las cuales veremos qué tanto realmente han funcionado o no funcionado. Y los modelos dominantes son, uno, basados en la abstinencia.
es promover la abstención sexual hasta el matrimonio, es la abstinencia como manera de protección, la abstinencia como, digamos, como alguna filosofía religiosa, el seguimiento de la misma, etcétera. Y otro, por ejemplo, la otra parte sería como basados en la prevención. Pero esta parte de basados en la prevención, da un matiz que es un tanto delicado, porque solamente advierte los peligros de las relaciones sexuales, las infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Y como que en eso es en lo que se basa estos modelos dominantes. Y otro de los problemas es que solamente se muestran o se hacen, se ejercen en un solo colectivo. O sea, solamente en los adolescentes. Generalmente, si a nosotros no nos educaron en la sexualidad o no tenemos una educación sexual, ¿cómo vamos a poder educar sexualmente a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a poder guiarlos? Y a lo mejor lo hacemos lo mejor que podemos diciendo como me decían a mí, o en mis tiempos, como decían, no me vayas a salir con tu domingo 7. Esa era la manera de educación sexual, de amenazas. Si tú te embarazas, te corro de la casa, etcétera. Todas estas partes son con lo que fuimos creciendo. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se quita esta parte que a mí que no me deja ver la parte? Esto de los problemas, no alcanzo a ver, me estorba. Sí lo puede quitar. Si se va donde estamos todos en la cámara, hasta Ajá. arriba de donde están nuestras caritas, hay una raya chiquita, una un poquito grande y otra que tiene 4 rayitas y otra que tiene 9 rayitas. Okay. Ponga nada más la de la más chiquita. Sí, ya no los veo, más me chiquita. veo a mí. Pero de todas maneras sí. no veo la última parte, esta franja de toda la... Puedes seleccionarla, Mari Carmen, y moverla con tu mouse a donde tú quieras. Ok, perfecto. Gracias, porque esta con parte las 4 rayitas. Les quiero compartir en este sentido de verdad, esta era la forma de educar y algunos de ustedes me darán la razón o no. Nada más nos dijeron, ay, ten cuidado y cuídate y todas estas amenazas de no vayas a salir embarazada, no quiero un susto, no quiero, incluso amenazas de correr de casa, etcétera, ¿no? Y ese ha sido por muchos años el tipo de educación sexual, como de meter miedo, de amenazar, de generar, ubicar que la sexualidad es algo peligroso. Y esto sí quiero como mostrarles cómo está comprobado a través de diferentes investigaciones, programas y estudios. Diré nada más unos cuantos, hay muchísimos, pero diré unos cuantos. Por ejemplo, la Universidad de Georgia hizo una investigación en 48 estados en Estados Unidos, en donde la educación sexual era enseñarles a decir no a las relaciones sexuales. Para empezar, quiero compartirles que el cerebro no registra el no. Entonces, esta parte de no corras, no grites, no avientes, el cerebro no lo registra. El cerebro no registra el no. ¿Ok? Entonces es decir no a las relaciones sexuales, ya para ahí empezamos a fallar. Otra, la Universidad de Oxford, en donde revisan 13 estudios científicos con una muestra de 15,900 participantes. Todos estos estudios eran basados en abstinencia sexual. Otro, en Ecuador que ha tenido algo de éxito, en 2011 establecieron el ENIPLA, que es la Estrategia Nacional Intersexorial de Planificación Familiar y Prevención
del embarazo adolescente. Y ahí lo que mostraban era, ya hay un... Pedimos por favor silenciar sus micrófonos. Sí, gracias. Muchas gracias. Adelante, Mari Carmen. Sí, gracias. Y en Ecuador, ENIPLA, varios ministerios participaron y la búsqueda era diferente, garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de una manera libre, informada, voluntaria y ya no alcanzo a ver la otra Roxana, la de abajo, después de voluntaria. Ya. Responsable. 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 Eso era lo que buscaba, lo que buscaba el ENIPLA. Les voy a decir los resultados. Los resultados en embarazos, por supuesto. En el estudio de Georgia, que fue el 1, el que no hacía énfasis en decir no a las relaciones sexuales, tuvieron 56.36% de resultados de embarazo. En donde era preferente el decidir no tenerlas, tuvieron 61.86 de embarazo. En donde la abstinencia era exclusiva, tuvieron 73.24 de embarazo. En el estudio de Oxford, los resultados de estos 15 estudios, lo que concluyeron es que el proponer la abstinencia, estos estudios y este modelo no resulta eficaz. En el Ecuador, el ENIPLA tuvieron mejoraron en la edad de 14 a 19 años, pero desgraciadamente tuvieron mayores complicaciones por parto en las edades de 10 a 17 años y se incrementaron los abortos en 8,705 por año. Entonces, esa parte resultó contraproducente. Y esto es precisamente la búsqueda y este es el llamamiento. Este tipo de abstencionismo o de amenazas no está funcionando y no ha funcionado. En México, veamos, en la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, en la Facultad de Medicina, hicieron un estudio con una muestra de 3,265 chicos y chicas de 14 años. El inicio de vida sexual activa en los hombres era de 12 a 15 años. El inicio de mujeres era de 15 a 17 años. Esto fue en Nuevo León. Hay algunos estudios de Susan Peak en donde en México se están iniciando más o menos a los 12 años ambos el inicio de vida sexual activa. De 40 a 97%, porque hicieron estudios tanto en los padres como en los chicos en esta Facultad de Medicina, muy interesante el estudio. Y de 40 a 97% de los chicos y de las chicas desean que los progenitores hablen con ellos de sexualidad. El 29% de los padres no hablan por falta de conocimiento o de comunicación eficaz. Porque no hay porque no nos enseñaron a hablar de esto. Porque la sexualidad ha sido algo oculto. La sexualidad ha sido, no sé, oculto, vergonzoso, pecaminoso, lo que quieran. Pero es algo como que hay que esconderlo. Fíjense, esto me sorprendió mucho. La educación de la sexualidad humana para niños y adolescentes es necesaria, urgente e importante. Esto lo opinó Narciso Bazón en 1932. Él era secretario de Educación. En 1932. Estamos en 2021. Y ya desde esa época podía darse cuenta de esta necesidad.
¿Por qué no están funcionando? ¿Por qué no funcionan? Tendrán ustedes el conocimiento de que nuestro país, tristemente, es el primero, tiene el primer lugar en el mundo de embarazo adolescente. Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos realizar o estructurar o construir programas que no sean basados en déficits y en problemas, que no estén basados en peligros, prohibiciones, amenazas, temor a la sexualidad. Se requieren programas que incluyan a todo el colectivo, padres, madres, niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, personas añosas, etcétera. Necesitamos una educación sexual realmente integral, porque no la tenemos. El problema es que realmente no la tenemos. Estas partes de estos programas basados en déficits, en problemas, en peligros, en prohibiciones, etcétera, no toman en cuenta algo sumamente importante: el desarrollo neurológico del adolescente. Y esto es importante como padres y madres que lo tengan en cuenta. Esta área prefrontal, del órbito prefrontal, está empezando a terminar de desarrollarse. Inicia en la pubertad a desarrollarse. Esto que estoy señalando, esta área prefrontal, ¿qué controla? Tenemos aquí, en primer lugar, el control de impulsos. Tenemos la capacidad de análisis, de discernimiento, de organización. Pero en la pubertad, que estamos hablando de los 12 a los 15 años, empieza a desarrollarse. Termina más o menos como hasta los 25, 28 años. Y en algunas personas todavía tarda más. Aquí está nuestro control de impulsos. Aquí está nuestra capacidad de análisis. Y los chicos y las chicas no lo tienen. Por eso es tan importante conocer qué piensan, qué sienten, qué opinan, cuál es su postura ante una canción, un programa, una propuesta, una música, Esta es la parte que como padres necesitamos llevarles y guiarles de las manos para que desarrollen esta capacidad de análisis y de discernimiento. Obviamente, esta capacidad llevará, por supuesto, a poder ejercer sus derechos, porque aquí hay algo importante. Y sé que como padres mencionaba una de las personas que habló, ahora está como todo muy abierto. Sí, sobre todo en esta época en donde desgraciadamente hay algo que se llama sociedad líquida o amor líquido, y en donde las relaciones son algo desechable, son efímeras, no son la parte de la construcción. De hecho, incluso por eso está habiendo, digamos, rupturas, divorcios, separaciones, porque muchas veces incluso en parejas jóvenes no hay esta parte como de la construcción, del compromiso, del cuidado, de la atención, de constancia, perseverancia, por ejemplo, que requiere una relación de pareja que tiene muchos años establecida. Si ven, los chavos ahora son freeze, duran un mes y ya después ya no, duran, no lo sé, poco tiempo. ¿Por qué? Porque es de esta parte, y esto es algo que nosotros en la generación anterior no lo vivimos, y esto es lo que está definiendo digamos, la situación actual.
Entonces habrá que tomar en cuenta todo esto como para poder ir, tanto nosotros como adultos, poder conocer cómo perciben ellos las situaciones, pero como también como padres, en donde nuestro papel es ser guías, ser acompañantes de nuestros hijos, pero acompañantes y facilitadores en el sentido de como poder decir, hey, a ver, analiza qué pros, qué contras, qué puede suceder con esto, porque esta es la parte más importante que se requiere de los padres. De eso es de lo mucho de lo que los chicos y chicas claman. Una, creo, el ser aceptados tal como son, y otra, como si ser escuchados en lo que opinan sin descalificarles de lo que piensan. Ahora, estos programas, como mencioné, necesitan ser incluyentes de diversos colectivos, porque imagínense la carga entonces de estigma que les estamos dando a los jóvenes, como si los adolescentes fueran los únicos que pudieran infectarse de una infección de transmisión sexual o de VIH o de VPH, y etcétera. No es nada más ellos. No son nada más ellos como el grupo de riesgo. Somos todos en ese sentido, porque la carga es pesada para ellos, ¿no? Necesitamos definitivamente desarrollar programas y desarrollar una educación de la sexualidad que cultive valores, que cultive talentos, que cultive capacidades, tan solo la capacidad de elección, fortalezas como para poder decir la asertividad, para poder decir, ¿sabes qué? Sin condón yo no tengo una relación. Pero si buscamos fantasiosamente a lo mejor que nuestros hijos no tengan relaciones sexuales hasta que sean adultos, creo que eso puede llevarnos a una trampa para que no funcionen estos programas de educación sexual o de la sexualidad más bien. Creo que es importante empezar a ver la sexualidad desde otra visión, la sexualidad como un valor, como una oportunidad de fortalecer las relaciones humanas. La sexualidad es algo bello y maravilloso que se nos ha dado. El placer sexual es algo maravilloso que hay que aprender a vivirlo, a manejarlo. Si no nos hubieran enseñado un placer sexual o una sexualidad angustiante, estresante, negadora, represora, créanme, yo no tendría trabajo. No tendría trabajo porque entonces no habría disfunciones sexuales, no habría mujeres que no tienen orgasmos, incompetencias eréctiles, eyaculaciones precoces, vergüenza al desempeño, temor al desempeño, incapacidad como para poder fundirme en el afecto, en el encuentro tan maravilloso que incluso es espiritual de lo que es la sexualidad. La sexualidad enriquece las relaciones humanas, de verdad. Solamente que sí requiere, obviamente requiere, un conocimiento, una educación realmente, no solamente porque yo no sé cuántos papás, mamás les han enseñado a ponerse condones a sus hijos o a sus hijas. Entonces, eso es algo que puede llenarnos de mucho temor, porque la fantasía podría ser, es que qué tal si entonces le estoy dando permiso. Y yo les diría algo, nadie de nosotros, nadie pidió permiso para tener relaciones sexuales. Y es lo mismo, sobre todo ahorita en donde fíjense cuál es la paradoja. Por un lado, si les enseñamos una educación sexual represora, negadora de la sexualidad, prohibitiva, peligrosa, etcétera,
mientras todos los medios les bombardean de, órale, sexo, sexo, sí, todos con todos, hey, freeze, la libertad, etcétera. Todo, observa canciones, revistas, ¿cómo se llaman? Titulares, películas, música de reggaetón, todo, Internet no se diga. Internet no se diga, y déjenme decirles que los índices de adicción a ver pornografía están siendo sumamente elevados en todos los grupos. Curiosamente grababa yo un programa con dos colegas que nos llamamos las Tres Gracias, y curiosamente se utiliza más la pornografía, el ingreso a los lugares de pornografía de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Curiosamente. Entonces, todas estas partes son precisamente esto. Es precisamente esto, en que al ser prohibitiva va a jalar, y a lo mejor si yo busco en internet, si solo me guío o me educo por pornografía, etcétera, todas estas situaciones no me llevan a una educación sexual que realmente tenga una información científica, verídica y digna, actual, de responsabilidad, que me lleve a la responsabilidad, a la libertad y a la responsabilidad, en donde yo pueda tener una capacidad de elección. Y créanme, cuando hay información, cuando informamos y educamos a nuestros adolescentes en la sexualidad y en el conocimiento, en la apertura, en el respeto, en la capacidad de elección, etcétera, hay estudios que comprueban definitivamente que se posterga el inicio de la vida sexual activa. Entonces, es importante como analizar qué es lo más adecuado para nosotros. Y por supuesto, siempre va a ser respetando los valores de cada familia, los valores religiosos, los valores morales, etcétera. Siempre. Pero encontremos dentro de estos valores, encontremos que no tendamos a la represión o al peligro o a lo pecaminoso o a la culpa. De pronto la sexualidad, tristemente, puede resultar tan culpígena y no nos fue dada para eso. Entonces, en realidad, la búsqueda es que podamos dar una educación sexual comunitaria. Esta es la propuesta, una educación sexual comunitaria, donde padres, hijos, menores, infantes, etcétera, podamos ser educados sexualmente, las personas añosas, las personas con discapacidad, porque de pronto somos excluyentes en este sentido. Y no es prerrogativa solamente de los adolescentes bellos, con un cuerpo maravilloso, tu gente. No es nada más esto la sexualidad. Somos capaces de vivir nuestra sexualidad siendo añosos. Por supuesto que sí. Entonces, esta es como esta propuesta, y a mí me gustaría como mostrarles, hubo un estudio, y esto está basado, hubo un estudio, un programa más bien, del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada. Y esta fue la búsqueda, algo como un programa de desarrollo sexoafectivo. Y a los adolescentes se les inculcaba en todos estos valores, en la sensibilidad, en los sentimientos, en todo esto. Pero la búsqueda era una educación sexual integral. Por eso lo quise mencionar, por cuanto ello contribuye a una sociedad
más democrática, libre e igualitaria, en donde la sexualidad humana sea expresión de comunicación, de salud, de placer y de afectividad. Esa es la propuesta de lo que hicieron, y estos son autores que han escrito al respecto. Pecio y Olmedo en Barragán. Barragán es un escritor y que ha guiado como muchos de estos programas en España. Entonces, esa sería la propuesta que yo les traigo. Podría insistir en diferentes estudios, en cuáles han sido, no sé, los niveles de abortos, de muertes por abortos, de infecciones de transmisión sexual, etcétera. Pero no es esa mi intención. Mi intención es realmente hacer como un llamamiento para que podamos empezar a lo mejor a ser creativos y a como poder empezar a desarrollar algo que nos lleve a que nuestros púberes y adolescentes puedan sentirse como más acompañados, más seguros y más pensantes en la toma de decisiones, y sobre todo porque realmente en las situaciones que van a tener, no nada más ahorita, sino más adelante, los chicos y las chicas, también no es tan sencillo. No sé. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Es que hace rato mencionó lo de pecaminoso, ¿no? Como, pues, digamos, como cierta problemática para hablar de la sexualidad o desarrollar la sexualidad. Sin embargo, creo que es algo que no podemos negar que existe, sobre todo en una sociedad mayormente católica o religiosa en general, ¿no? Vamos a incluir a todas las religiones, digamos. Y entonces yo creo que una educación sexual no puede hacer a un lado esta formación y esta forma de pensar, pues de en general de la gente. Entonces, si queremos hacer una educación sexual, tenemos que tener en cuenta este factor. No podemos decir, como tú eres católico, entonces mejor, pues tú no te damos la educación sexual o no sé cómo mencionarlo, pero no lo podemos negar. Entonces, yo creo que como educadores y formadores en la sexualidad, tiene que ser un factor a tomarse en cuenta y ver desde qué modo se puede abordar sin discriminar esta parte, tratando de tomar en cuenta lo más posible y pues de algún modo poder formar a los jóvenes, porque por negar este factor muchas veces termina pasando las estadísticas que usted está dando, ¿no? Entonces yo creo que si hay una religión, es importante hablar de sexualidad incluso frente a ese tema, ¿no? Claro, yo le puedo decir una cosa. Yo no doy un paso si no voy de la mano de Dios. Claro que soy católica y tengo una gran fe en Dios, y Dios guía mis pasos. Pero aquí hay algo muy importante. Por ahí hay un libro muy interesante que se llama Conversaciones con Dios, de Donald Walsh. El número 1, porque hay como 3 o 4. Y ahí menciona como muy curiosamente esta parte. Dice, espérame, si Dios nos dio un cuerpo que si usted toca su cabello, desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, desde la punta de los dedos de la mano derecha a la izquierda, con maravillosas capacidad de sensaciones. Yo realmente no comprendo que pueda existir un Dios que diga, ahora te aguantas, porque eso es pecado. Esa es mi percepción, puedo estar equivocada, por supuesto. Ahora,
El pecado, yo no sé si usted conoce la historia de la religión y del pecado, que fue incluso la separación de Calvino de la Iglesia Católica. El pecado ha sido manejado como para generar culpa. El problema de la culpa es, incluso dentro de psicología, es la culpa no sirve. La culpa sirve para buscar castigo. La culpa sirve para no hacerme responsable de lo que hice. Y sí para castigarme. Entonces, esa es la búsqueda, por supuesto, y lo mencioné, van a haber valores, los valores morales, incluso yo no sé si conoce, ay, se me está yendo el nombre del autor ahorita lo recuerdo, en donde habla del desarrollo moral de los seres humanos, ¿sí? Y hay un desarrollo moral en los seres humanos y es muy importante, y es importante conocer precisamente el desarrollo moral en la adolescencia, como para poder acompañarles en este sentido. Aquí el problema es el generar culpa, porque creo que en esta sociedad ha sido represora y negadora de muchos placeres. Si alguien dice no me puedo sentar a ver la tele porque la tarja está con trastes y no puedo disfrutar de sentarme a disfrutar, no puedo hacerlo porque me da culpa. Y manejamos mucho la culpa. No podemos, claro que no vamos a dejar de lado nuestra fe religiosa. Y los chicos y las chicas necesitan, por supuesto, tener una creencia religiosa. De hecho, Maslow mencionaba que no cree en un ser superior, o sea, hay meta necesidades y necesitamos creer en un ser superior. Quien no cree en un ser superior de pronto puede tener mucha desolación y soledad. Entonces, sí, no estamos dejando de lado esto, con todo y esto, con todo y basándonos en esto, porque además, déjeme decirle que la encíclica católica, yo no sé, no creo que sea del Papa Francisco, creo que fue de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, en donde decía que la sexualidad, mientras fuera propositiva, era maravillosa entre los seres humanos, entre las parejas. ¿No? Veo a Liz García diciéndome que no. No, perdón, yo aquí este comentario lo hice saber el año pasado, en el semestre pasado, tanto con los tutores como la dirección. Yo aquí sí quisiera separar dos cosas muy distintas porque efectivamente con esas preguntas llegaron mis hijas después que escuchó entonces su plática. Y pedimos lo siguiente como papás. Yo creo que cada papá tenemos el derecho de explicarles a nuestros hijos de la A a la Z cómo es la sexualidad, dependiendo de cada quien, de sus valores y de su religión. Absolutamente. Yo pedí en esa reunión, inclusive mi esposo, separemos, y si no se tiene el conocimiento adecuado de lo que es la religión católica, no hablarla. Es una institución laica. Nosotros como padres católicos efectivamente educamos a nuestras hijas de la A a la Z y le hemos hablado absolutamente de todo con los valores de la familia, de nuestra familia. Entonces yo sí quiero que no se toque, es completamente no separado, pero creo que eso es de cada quien porque los niños en esa plática que tuvieron llegaron con más dudas de entonces tengo permiso. Lo que ellos se llevaron el mensaje fue entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, y eso no es lo que dicen, ¿no? No, claro. Entonces, los chicos regresaron con muchas dudas, se lo comento porque así fue en mi experiencia en esa plática que tuvieron, por eso es que regresamos a platicar con los directores. Y no se trata de eso, de crearles culpa ni de decirles que es pecado, absolutamente no. Hay una manera de entenderlo si es que se conoce bien nuestra religión y se les explica a nuestros hijos cómo debe de ser y cómo ellos pueden ser completamente felices en este tema.
Entonces era mi punto que yo quería tocar aquí para decir, si estamos en una escuela laica, hagamos esta conversación entonces así y con los temas que cada familia quiere. Creo que son temas muy buenos, son temas igual, sobre todo en la actualidad de todo lo que hay. Nuestros chicos creo que están ávidos de conocer, ávidos de investigar, y qué mejor si lo conocen por nosotros mismos que vayan a preguntar a sus compañeros, ¿no? Y con ese puente que se genera en comunicación con los papás y con las escuelas y demás, creo que es una buena sinergia que se hace para llevarles esta información, pero yo creo que sí hay que no se manejen informaciones o que no estamos seguras o que no conocemos bien del tema. Ok, bien. Nada más una aclaración. Yo no toqué el tema. No fui yo quien sacó los aspectos de los aspectos de la religión, por supuesto. Estoy consciente que la educación es laica y esa será la búsqueda. Y sí mencioné que la educación es basada precisamente en el respeto a los valores. Y los valores son universales. De respeto, empezando de respeto a mí mismo y de respeto a los demás, por supuesto. En este sentido, sí, no sé cuál haya sido, no sé si haya sido conmigo la plática, pero, y créame, que con 30 años de ejercer la profesión, por supuesto que sí hay algo que es el hecho de que no puede ser precisamente que los jóvenes pueden hacer lo que quieran. No es esa la intención. Por eso mencioné el conocimiento que lleva a una responsabilidad. Libertad y responsabilidad no pueden ir separados. Y yo voy a ser responsable yo les explico así a los adolescentes. Eres responsable de guiar tu vida. ¿Hacia dónde la quieres guiar? Y si la búsqueda es que quieres guiarla hacia el bienestar, hacia el logro de propósitos, hacia un desarrollo y hacia tú sentirte orgullosa o orgulloso de ti, por supuesto, hacia allá necesitan ir tus actos. ¿No? Ok. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Mari Carmen, aquí en el chat nos piden alguna bibliografía para hablar con los chicos del tema y cuando un papá dice, cuando intento hablar con mi hijo de sexualidad, mi hijo tiene 18 años, evade la situación. ¿Qué debo hacer? Ok. ¿Sabes qué pasa ahí, Roxana? Necesita haber precisamente entre padres e hijos un puente como los que mencionaban, o sea, en donde haya esta comunicación, esta cercanía. Por eso mencioné, has educado en la sexualidad, conoces sus temores, conoces qué cosas le gustan, conoces cuáles son sus anhelos, como toda esta parte de lo que es tu adolescente, y es como crear puentes de comunicación con mi hijo. Porque no es nada más, a ver, vamos a hablar ahorita de la sexualidad, a ver, te necesito explicar. No, claro que no. Si no hay un puente de comunicación entre padres, madres e hijos, puede ser todavía mucho más difícil el poder desarrollar esta intimidad precisamente. Y la intimidad la mencionaré como uno de los valores para mí como ser humano mucho más importantes. Intimidad tiene que ver con íntimos, con lo más profundo de mis emociones. Poder expresar mis emociones para contigo sabiendo que voy a ser aceptada y que no se me va a enjuiciar. Entonces, esta es la parte que necesitamos crear padres e hijos. El poder que los chicos puedan confiar. Obviamente habrá cosas que los chicos, no sé, no lleguen a preguntar. No, yo no me imagino a un chico o que nadie de nosotros haya dicho, a ver, mamá, hoy me dieron ganas de besar a un muchacho. ¿Cómo se besa? ¿Se abre la boca o no? Cosas como esas, pues no, para eso son los amigos, ¿no? Pero sí a lo mejor
sí puede llegar hasta ser, a ver, mamá, ¿yo qué hago? O papá, ¿cómo le llego a una chava? Alguna vez algún adolescente me llegó así, ¿no? Ok, entonces, como poder comprender la inseguridad, porque además es una etapa en donde el autoconcepto está bastante fracturado. Y los chicos pueden tener temor, pueden ser tímidos, les puede dar inseguridad acercarse a una chica o un chico, no se sienten que llenan un estereotipo, que además esto es algo sumamente importante. Y sobre todo actualmente, en esta, en esta paradoja de estas redes sociales, en donde les exigen, por ejemplo, mayores cercanía a estereotipos. Y si yo no lleno un estereotipo, mi autoconcepto, mi autoimagen se puede fracturar tremendamente. Entonces, esto puede hacer que tenga incluso con mis padres vergüenza de hablarles, ¿no? Y en este sentido, yo sí, una de las propuestas era como poder crear, yo tengo, ahí pueden entrar en mi página web, tengo grupos de encuentro entre padres e hijos, y como poder empezar a trabajar juntos, padres e hijos, como para poderles guiar en este desarrollo de cercanía, de comunicación, de conocimiento, de confianza, para que con los chicos como más cercano, más a un adolescente hay que ganarse mucho la confianza. No tan fácil que sueltan sus temores más profundos. No es tan fácil. No sé si eso responde la pregunta, Rosana. Sí, me dicen que sí, Mari Carmen. Muchas gracias. Otro comentario dice, a mí me gustaría saber qué pasa con la sexualidad y la moda, todo lo relacionado a la diversidad de géneros, pues considero que hay demasiada confusión entre los jóvenes. Esa es una excelente pregunta. Lo que pasa es que en la actualidad se han dado como mucha apertura y hay como diferentes modalidades, incluso sacó una revista importante, creo que es muy interesante, una revista así, de los diferentes, el género es un continuo, ya no nada más hay masculino y femenino. Si me explico, hay asexual, cisgénero, hay quien puede ser la mitad mujer, la mitad hombre, y sí hay mucha confusión entre ellos. Sí puede haber mucha confusión. Entonces, yo diría como tú dime tú qué opinas. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué te inquieta? Como para poder conocer específicamente qué es lo que les inquieta. ¿Sí me explico? Porque sí, pues puede haber y ya ha existido toda la vida. Ha existido toda la vida a través de la historia en Roma. Nerón estaba casado con un hombre, o sea, existía el matrimonio homosexual en la época de Roma de Nerón. Y ha estado a través de las centurias. Pero, ok, ¿cuál es tu inquietud? Sí puede haber mucha confusión y hay no sé, como un continuo, pero el masculino y el femenino va a ser, esta sería la parte de género. Otros aspectos más complejos a los cuales ellos tienen acceso a la sexualidad podría ser las personas con una alteración en la identidad sexual. E incluso es esa parte, ¿no? Porque esto serían las personas transexuales, que es algo diferente. E igualmente las personas de preferencia homosexual y bisexual son instancias psíquicas, sexológicas diferentes, que es un poco complejo compartir. O sea, si quieren en algún momento con todo gusto les puedo explicar lo que es digamos, la preferencia genérica
lo que es la identidad de género, en lo que pueda ser la parte de la diversidad dentro de la sexualidad. Pero sí, hay cosas que son complejas, realmente. Muchas gracias, Mari Carmen. Hay muchas peticiones acerca de algún tipo de bibliografía que se acerque a las ideas del siglo XXI de los chicos. Entonces, si tienes algo, por favor. Me encantaría que leyeran a Hay dos sociólogos muy interesantes. Uno es Gilles Lipovetsky, que tiene un libro que se llama La Era del Vacío. Y hay otro autor que se llama Zygmunt Bauman con U, que tiene un libro que se llama Amor Líquido. Y eso nos puede más o menos a nosotros como padres, como poder ver qué es lo que está pasando con los chicos, porque de pronto tampoco nosotros lo entendemos mucho, porque los valores de ellos han cambiado. Los millennials son como totalmente diferentes, todo es efímero, todo es rápido, todo es hedonismo, todo es gusto, todo. Es esta parte. Y esta parte la manejan maravillosamente estos dos autores. Ahora, no sé en función de qué sería la bibliografía, de cómo acercarse a hablar ellos. Entender un poco más por todas las cosas que están pasando y en qué sentido como padres podemos cambiar nuestro paradigma para también ser empáticos con ellos. Ok. Por ahí incluso tengo un PDF, Roxana, que dice algo así como mis padres no me comprenden, y varios entre ellos que te podría mandar. En este momento no los tengo en la memoria, los busco y con todo gusto te los mando. No te preocupes, Mari Carmen. De hecho, muchos papás agradecen tu información, parece completa, clara. Están, la verdad, muy agradecidos con esto que estás compartiendo y nos piden si puedes, por favor, nuevamente mostrar tu pantalla con los datos. Entonces, si incluso tienen este contacto contigo, te los piden directamente y hasta los invitas a los talleres, a los encuentros, claro. Pues estaría genial porque me piden varios tus datos. Sí, a ver, yo no sé si vuelvo a hacer la rayita para acá y dejo y comparto la pantalla. Bueno. Ahí se ve perfecto. Si quieres ya nada más amplificarla con el relojito de arena. Es que no encuentro el relojito de arena. Esta barra está hasta arriba, pero si no se visualiza bien y bueno, está hasta arriba, Mari Carmen, donde dice autoguardado, está el disquito y luego está el relojito de arena hasta arriba. A ver. Ándale ahí. Ah, ya. Dale, a lo mejor te regresa la presentación, pero pasamos cada uno de los slides. ¿Quieres que pasen los slides? Si quieres, nada más para ponerle la parte de los datos. Y ya que te pregunten, porque hay muchas preguntas de los encuentros y de los talleres. Ah, ok. Ahí está. Muchas gracias. Con todo gusto, aquí está mi ¿cómo se llama? Mi página web es maricarmenherrera.mx con Y todo junto. O la de Facebook es @maricarmenterapeuta. Luego estoy también, y ahí sí quiero aportar algo, y sí me interesa mucho, a mí me interesaba mucho esta plática. Estoy en esta plataforma que se llama www.doctoraya.com.mx y a mí me impacta, realmente me impacta. Y esto es una de las cosas que como padres y como profesional de la salud creo que necesitamos trabajar. Pueden entrar ustedes, incluso pueden buscarme ahí y pueden ver las preguntas públicas. Ahí hay y pueden entrar a las preguntas. La cantidad de chicas, sobre todo,
de chicas que están ingiriendo los métodos de emergencia como si fueran dulces. De verdad. Sin ninguna información. Y esta es la parte que yo digo, hey, hablemosle, informémosle, veamos pros y contras de los diferentes métodos. Cada uno utilizará el más adecuado, el que le corresponda, pero sí que estén conscientes, porque el daño a las mujeres, a las niñas, chicas, jovencitas que están utilizando método de la pastilla de la mañana siguiente, la afectación al sistema endocrino es como si casi se tomaran la mitad de las pastillas anticonceptivas de 15 días en una pastilla o 2 pastillas. Y entonces, pero aquí no hay la información, por ejemplo, de que no es nada más utilizar esto, sino que esto no les protege de infecciones de transmisión sexual. Y sí, tienen derecho a vivir sus derechos sexuales y reproductivos, pero necesitan información, responsabilidad, acompañamiento y en el decirles, hey, hay otras formas, menos estresantes también para ellas. ¿Sí me explico? Y por supuesto, aclaro, no es darles permiso, no necesitan permiso, sino simplemente con toda la información deformada que tienen a través de internet, realmente sí es un poco complicado. Aquí está el teléfono y aquí está la página de YouTube. Ahí hay una serie de videos que hemos grabado 2 profesionales de la sexología y yo, con diversos temas y también algunos videos que he grabado de manera individual. Entonces, ojalá y les interese para que puedan, cualquier cosa estoy para aclarar sus dudas. Muchas gracias, Mari Carmen. Y por último, si desde tu punto de vista pudieras hablar del noviazgo y la sexualidad, nos piden varios papás este último comentario. Ok. El noviazgo y la sexualidad. Obviamente, el noviazgo va a ser como estos, digamos, pininos, como estos experimentos de iniciar una relación con otra persona. Si son adolescentes, ¿cómo les explico que las neuronas, las hormonas están así al 100%? Así están las hormonas. Entonces, si no les hablamos de sus sensaciones que puedan tener, si no les explicamos que puedan sentirse excitados, que puedan contactar el simple hecho de un beso, puede llevarles a sensaciones. Aquí es lo importante, es saber cuándo decir, vamos a manejarlo de una manera adecuada. Y yo la plática que di a los chicos y a las chicas fue precisamente sobre el sexo seguro y sexo protegido. ¿Sí me explico? Nunca dándoles permiso, sino simplemente que puedan saber que puede existir esto. ¿Cuál es el sexo seguro? El hecho de que sí haya besos, caricias, abrazos, etcétera, pero no haya ningún encuentro erótico, no van más allá. Y un sexo protegido va a ser en donde, si deciden iniciar una vida sexual activa, que lo hagan de una manera que no les lleve a las angustias que puedan tener por no saber decidir en el momento. Y aquí lo más importante, no nada más en el noviazgo, sino uno de los aspectos importantes es, por ejemplo, que los chicos en las reuniones, los chicos y las chicas, las fiestas que están teniendo, de pronto media mucho el alcohol.
y obviamente ante presencia de alcohol, menos es la fuerza como para la fuerza de voluntad o la capacidad de decisión o la claridad de mente como para decir basta. Por eso necesitamos hablar con ellos como para, de una manera abierta, natural, hablando de todos estos aspectos que son algo que viven ellos cotidianamente o que viven dentro de su grupo, pero que sepan en esos momentos cuándo pueden definitivamente decir basta. Porque sí, la sexualidad es algo bello y maravilloso, pero también tiene un lado oscuro. Y este lado oscuro es lo que buscamos que ellos no tengan que vivir, y ellas, ¿no? No sé si eso responde. O otra pregunta más específica, no sé si responde la del noviazgo. Creo que sí, Mari Carmen, muchas gracias. Hablan esta parte de la importancia que tiene informarles. Es un hecho que esto es independiente de las decisiones que incluso en familia les damos a la hora en que ellos toman la decisión, Claro. pero lo importante es enseñarles la responsabilidad con la que actúan, porque efectivamente dicen aquí no nos van a pedir permiso y mucho menos nos van a avisar, ¿no? Entonces, Claro, pero además, fíjate, puede ser la responsabilidad, no como mencionábamos en amenaza, sino en el decir, a ver, espérame, yo no quiero esto ahorita. ¿Por qué? Porque voy a truncar mi carrera, voy a truncar mis anhelos, voy a truncar mis planes. No quiero esto ahorita. Es como que haya esta fuerza de capacidad de decisión y la pueden tener, claro que sí. muchas gracias, Mari Carmen. Creo que en general son los comentarios. Papás, les agradecemos mucho su asistencia. Quiero enfatizar en el respeto que tenemos hacia cada una de las creencias que en familia se dan. Eso es definitivo porque es el mejor lugar con el que nuestros chicos pueden estar listos para enfrentar la vida, ¿no? Con la confianza que tengan para regresar a nosotros como familia a decirnos qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que les está inquietando y quién mejor que nosotros como padres darles esa guía a través de los valores y de las creencias que en familia se hayan enseñado, independientemente de estas creencias o no religiosas. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Y pues la siguiente es eso, ¿no? Que esto es un recurso que utilizamos en el TEC, también lleno de valores con todo lo que acompaña la currícula de los chicos, con todos los ejercicios que se hacen, precisamente para, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, los padres seguir siendo los lóbulos frontales que de repente nuestros hijos no tienen maduros y seguir siendo con el amor que les tenemos la mejor guía para ellos. Esto solamente es un recurso y a tomar lo que nos sea útil, ¿no? A reestructurar lo que vaya siendo necesario de acuerdo a las necesidades que nuestros hijos nos vayan planteando. Lo importante es tener la comunicación, la confianza y la libertad de que ellos nos hablen de estos temas para ver en qué momento nosotros entramos o a distancia vamos acompañando nada más. Te agradecemos infinitamente, Mari Carmen. Hay muchos comentarios de felicitaciones y de agradecimientos. Gracias. Adelante. Una pregunta nada más. Es la propuesta que a mí me gustaría hacer es, si yo creo un taller vía Zoom para, ya sea de encuentro de padres, para que podamos entre adultos hablar de cuáles puedan ser nuestros temores, nuestras limitaciones, tener la información, etcétera, o entre padres e hijos y que pudiéramos realmente crear estos puentes. Si yo creo estos, los adapto, los tengo, pero no adaptados a esta nueva modalidad de virtual, estarían interesados o me permitirían que a través tuyo pudiera yo hacerles llegar la información. Hay muchos sí. Hay muchas respuestas de que sí están interesados, Mari Carmen. Gracias. Gracias a ti. Gracias si no hay otro comentario para abrir micrófono de algún papá, de alguna mamá, creo que no.
y si no, tienen tus datos con toda la confianza y el profesionalismo con el que siempre te diriges. Tienen ellos esa libertad de buscarte. Muchísimas gracias, papá. Muy buenas noches, mamás y papás. Y seguimos en sintonía para seguir formándonos en pro de nuestros hijos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Marita. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.